desde el Palacio de la Moneda entregando los datos sobre la pandemia por coronavirus. Como siempre, agradezco a los canales que voluntariamente se suman a esta transmisión. Agradezco a todas las radios, Archi y no Archi, y a los canales regionales. Agradezco también a los periodistas que día a día nos someten a sus preguntas y al equipo técnico comunicacional de La Moneda. Llevamos 25 días de mejoría. Sin embargo, no podemos dejar de esforzarnos. En los últimos días, los casos confirmados a nivel nacional se han reducido en un 15% en la última semana y en un 36% en los últimos 14 días. Además, la tasa de positividad de los exámenes de PCR han bajado finalmente al 19% y hemos hecho una cantidad muy alta de exámenes de PCR. No podemos dejar de esforzarnos, lo vuelvo a repetir. El objetivo del gobierno del presidente Sebastián Piñera es proteger la salud y la vida de las personas. Las medidas adoptadas están enmarcadas en eso mismo: seguir protegiendo, seguir cuidando la vida y la salud de las personas, pero considerando las variables sanitarias como las que consideramos, por ejemplo, para el desconfinamiento de las regiones de Aysén y de Los Ríos. Y una de las variables sanitarias muy importantes es la tasa de incidencia actual, donde ustedes ven que Los Ríos y Aysén tienen las tasas más bajas del país. Sin embargo, también hemos considerado los determinantes sociales que afectan a la salud. Esos determinantes sociales son, por ejemplo, la educación, la calidad de la vivienda, la nutrición y también la ausencia de trabajo o la presencia de trabajo. Por eso mismo, en relación al desconfinamiento, se abren, por ejemplo, la capacidad de restaurantes y cafés para que atiendan hasta en un 25% de su capacidad, justamente para dar trabajo a la gente que trabaja en los cafés y restaurantes y para los propietarios de esos mismos establecimientos. Paralelamente, se ha adoptado que los cines y teatros puedan abrir también al 25% de su capacidad. Pensamos también en los artistas y en la gente que ama el arte, el cine y pueda asistir a este tipo de actividades. Anuncio además hoy día la firma y aprobación y publicación del documento Consideraciones Especiales en el manejo y tratamiento de las personas con discapacidad durante la pandemia SARS-CoV-2. Esto es muy importante y le pido a los establecimientos de salud que tomen en consideración a las personas que tienen discapacidad. Y leo los objetivos generales: mejorar la respuesta de la atención de salud de las personas con discapacidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Y los objetivos específicos que se los comunico a las familias, pero también le pido comprensión y entendimiento a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Comprender a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Favorecer las condiciones necesarias de accesibilidad a la información e infraestructura de las personas con discapacidad. E incorporar, y esto es muy importante, incorporar la figura del cuidador, que puede ser un familiar u otra persona, a la persona con discapacidad en la atención de salud en su rol de facilitador terapéutico. Es decir, la figura del cuidador, que puede ser un familiar, debe ser considerado
facilitador terapéutico en la mejoría del paciente. Y esto está demostrado científicamente. Cuando el paciente, sobre todo con discapacidad, es acompañado de un familiar, cuando el prematuro es acompañado de su madre o de su padre, mejoran más rápidamente y se sienten mejor anímicamente. Por lo tanto, hemos publicado hoy día y ha sido ya firmado estas consideraciones especiales, repito, en el manejo y tratamiento de las personas con discapacidad durante la pandemia. Hoy uso una mascarilla especial, mascarilla verde, Verde Esperanza, fabricada por el equipo del hospital, el hospital de Puerto Montt. Agradezco mucho este regalo y sobre todo viniendo de mi ciudad natal, y este agradecimiento también va a todos los funcionarios de la salud. A continuación se hará el reporte diario, de los casos por parte del subsecretario Arturo Zúñiga. Muchas gracias, ministro. Bueno, la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Durante las últimas 24 horas se informaron 3.133 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 2.395 son casos sintomáticos. La cifra total ya de personas que se han contagiado de coronavirus asciende a 300.216 casos, de los cuales 274.922 ya se han recuperado. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, se informaron 109, con lo cual la cifra asciende a 6.682. En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, hemos visto un descenso. Hoy día bajamos de las 2.000 personas, tenemos 1.999 personas que están en las unidades de cuidados intensivos, con 384 de ellas en un estado crítico. En relación a la cantidad de ventiladores disponibles, en la medida que va disminuyendo la cantidad de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, esta cifra va aumentando y al día de hoy tenemos 384 ventiladores mecánicos disponibles. Al mismo tiempo, nosotros seguimos reforzando, y es por eso que la región del Maule, la región del Ñuble y la región del Biobío están recibiendo hoy nuevos ventiladores mecánicos que se ponen a disposición en sus hospitales para la ciudadanía. De acuerdo a la cantidad de exámenes de laboratorio informados, las últimas 24 horas tenemos 16.842 exámenes por PCR, acumulando ya 1.237.632 exámenes realizados. Finalmente, en relación a nuestras residencias sanitarias, ya disponemos de 151 recintos, teniendo 10.286 cupos para poder ofrecer a cualquier persona que necesite realizar una cuarentena de forma efectiva y no tenga en su hogar las condiciones para realizarlo. Finalmente, recordar el teléfono al cual ustedes pueden llamar, que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, ministro subsecretario. La Seremi de Salud de Los Ríos aseguró que no se estaba viviendo una leve mejoría. Esto lo hizo un día antes de que ustedes realizaran esta medida de desconfinamiento, que además se suma a otra crítica del alcalde de Coyhaique, quien aseguró haberse enterado por la prensa. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pudieron ustedes comunicar antes con estas autoridades para tomar las medidas respectivas que van a comenzar el día lunes? Muchas gracias por la pregunta. Responderá la subsecretaria Paula Daza. Bueno, en relación a la situación de Aysén, es importante destacar los números. La incidencia en la región de Los Ríos, tenemos, el ministro acaba de mostrar, tenemos una incidencia de los países, de las regiones más bajas, tenemos también una tasa de positividad que alcanza menos de un 6%, tenemos un número de casos nuevos
muy baja y tenemos una red asistencial que permite dar respuesta en forma muy, muy importante a aquellas personas que lo necesiten. La situación de los ríos se ha mantenido de esta manera durante mucho tiempo, probablemente mucho más tiempo que otras regiones, es decir, se ha mantenido con una baja incidencia, se ha mantenido con una baja positividad, se ha mantenido con una red asistenciales que puede dar respuesta en caso que esto aumente. Por lo tanto, efectivamente es una situación que se ha mantenido en el largo tiempo y eso fue lo que finalmente la Seremi de Salud, cuando yo conversé con ella frente a esta situación, se dijo. Subsecretaria, ¿faltó mayor coordinación con las autoridades de la zona para que no pase este tipo de respuestas a través de las redes sociales o entrevistas? ¿Debieron haber conversado con anterioridad con ellos para iniciar este plan que en sí tiene que ser en conjunto con las autoridades locales? La verdad es que incluso yo felicité ayer a la Seremi, la felicité públicamente por su trabajo, así que no hubo ninguna descoordinación. A mí se me pidió llamar por teléfono a todas las autoridades sanitarias y lo hice. Y hoy día llamé a un alcalde que también se sintió afectado porque no le avisamos con tiempo. Yo creo que tienen razón al hacer ese reclamo, lo respeto, y las autoridades como los diputados, senadores, intendentes fueron avisados. Lamento que el alcalde de Coyhaique no haya sido avisado por teléfono, pero me voy a comunicar con él y reconozco obviamente que deberíamos haberlo hecho y obviamente eso no se volverá a repetir. Con la Seremi, repito, yo incluso la felicité ayer públicamente por su trabajo. Siguiente pregunta. Ministros, subsecretarios, buenos días. Siempre en este plan de desconfinamiento, ¿qué tan lejos está finalmente la región metropolitana de cumplir los parámetros para poder ingresar en este proceso? Se lo pregunto porque ayer la subsecretaria Daza en una entrevista señalaba que en los próximos días se daría a conocer el protocolo para la capital. Por lo mismo, ¿qué tan lejos está la región metropolitana de poder entrar en este proceso y cuántos son próximos días? ¿Cuándo finalmente podríamos tener un plan ya más concreto para la capital? Y sobre el desconfinamiento en torno de Aysén y Los Ríos, ¿cómo se está organizando el retorno a clases también en esas dos regiones? Muchas gracias por la pregunta. Doctora Daza. Bueno, con respecto al plan de desconfinamiento, yo lo dije ayer efectivamente en una entrevista que nosotros estamos trabajando en un plan, en una estrategia que vamos a ir avanzando. Hemos dicho cuáles son esos parámetros, que lo hemos conversado con el Consejo Asesor, con el director de la OPS, hemos visto la evidencia internacional y hemos varias cosas. Con respecto a los parámetros, lo hemos dicho en varias oportunidades, tenemos que mirar cómo va el número de casos, que en la región metropolitana hemos visto una buena evolución del número de casos, cómo ha ido disminuyendo, también la tasa de positividad, también la red asistencial, que eso nos da luces para poder ir mirando de una manera positiva. Sin embargo, hoy día podemos decir que en su momento, hoy día todavía no estamos en condiciones para levantar una cuarentena, sí lo vamos a dar a conocer en su momento, en su oportunidad, para que nos preparemos para esta medida que es tan importante y también que las personas entiendan que esto es un proceso paulatino, poco a poco, y que vamos a ir implementándolo en su momento adecuado. ¿Y en torno al retorno a clases en las dos regiones, Aysén y Los Ríos? Con respecto al retorno a clases, hoy día, en el día de ayer también se dijo cuáles eran las actividades que estaban permitidas en esta nueva etapa que va a entrar Aysén y Los Ríos, que también es un paso que de aquellas regiones que vemos que tienen una baja tasa de positividad, tienen un bajo número de casos, y se describió cuáles son las actividades que pueden darse a conocer. Hoy día todavía esas actividades escolares no están contempladas en este minuto, en este plan, pero también se darán a conocer en el momento oportuno. En cada una de las regiones, en cada una de las comunas, tenemos que ir evaluando, midiendo y viendo la respuesta y la evolución frente a las nuevas medidas que vamos tomando. Muchas gracias, subsecretaria. Buenos días. Desde días. la SOCHIMI indican que hay un 92% de ocupación en la unidad de pacientes críticos de la región metropolitana. Esta sería la cifra más baja desde el 16 de mayo. ¿Cómo se evalúa desde el Ministerio esta cifra positiva y cómo se está trabajando también para evitar que en lo que queda de invierno esta cifra no se revierta? Muchas gracias por la pregunta.
Subsecretario Zúñiga responderá. Bueno, efectivamente ya llevamos varios días de descenso en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la región metropolitana. Y eso se da cuenta debido a que hubo un trabajo, hubo una anticipación en cuanto a la red integrada COVID-19 que logró prepararse, logró comprar ventiladores mecánicos, logró capacitar al personal, logró contratar un mayor número de funcionarios para poder reforzar los hospitales que se reconvirtieron totalmente. Los hospitales hoy día están funcionando no solamente con las unidades de cuidado intensivos, atendiendo pacientes coronavirus, sino que también con los pabellones, con las salas de recuperación, con las unidades de paciente pediátrico, con las urgencias. Y una vez más, ya lo habíamos visto en Punta Arenas, en Temuco, en Ñuble, en Osorno, la red integrada COVID ha dado demostración de que está funcionando de forma adecuada. Pero nosotros no nos vamos a detener, nosotros no vamos a bajar los brazos porque lo que está sucediendo es consecuencia de la preponderancia de la región metropolitana en cuanto al promedio del país. Nosotros hoy día estamos viviendo situaciones de altos niveles de contagio en el norte de nuestro país, estamos trasladando pacientes desde esas regiones hacia regiones del sur del país. ¿Por qué? Porque necesitamos, obviamente, darle la atención necesaria a cada uno de esos pacientes que hoy día están más graves. Y ahora la región metropolitana está pudiendo recibir pacientes de otras regiones, lo cual no hacíamos hace varias semanas atrás. Por lo tanto, quedo bastante conforme con el trabajo y agradezco profundamente a todos los trabajadores de la región metropolitana, de sus hospitales, que han reconvertido una gran cantidad de camas, tal como ya lo hicieron en otras regiones del país. Pero insisto, no hay que bajar los brazos, seguimos trabajando, lo dije recientemente, estamos aumentando la cantidad de ventiladores en regiones que no han visto un nivel alto de contagio, pero que sí es necesario prepararlas en caso de que esto pueda ocurrir. Subsecretario, ¿esto abre la puerta de que se retomen algunas operaciones, por ejemplo, de mayor complejidad que se han ido postergando debido a la pandemia? Nuestros hospitales siguen realizando cirugías de urgencia y cirugías de alto impacto impostergable, como pueden ser algunas cirugías oncológicas, y obviamente en la medida que nosotros veamos un descenso superior al que tenemos en este minuto, vamos a poder retomar acciones de cirugía electiva que se han pospuesto a propósito de la pandemia. Muchas gracias, subsecretario. Última pregunta. Ministro, subsecretarios, buenos días. Buenos Quería días. Preguntarle por una situación particular que se dio en Temuco, en el que exámenes de PCR negativos fueron contaminados con positivos. Primero, saber si esto es grave para ustedes y si se van a tomar algunas medidas en contra, algún sumario, por ejemplo, en el hospital de Temuco. Muchas gracias. Subsecretario Zúñiga. Efectivamente, el día domingo, y a propósito de un control interno realizado en el Hospital Regional de Temuco, se detectó un número de 13 muestras que se había cometido un error en su procesamiento. Esto implicó que a 13 personas se les indicó que habían sido positivas para el examen de coronavirus, lo cual, al reprocesar las muestras, se volvió a contactar a esas personas indicándole que se había cometido un error en el procesamiento. Al mismo tiempo, cada vez que ocurre esto, se debe notificar a la autoridad sanitaria, es decir, a la Seremi regional, por lo cual se activa el procedimiento, el protocolo, que es realizar un sumario sanitario y, obviamente, establecer las responsabilidades del caso. En lo que respecta a la capacidad de procesamiento de muestras, esto no se ve afectado, si bien se suspendió por algunos días el laboratorio del Hospital Regional de Temuco. Esta región también cuenta con el laboratorio de la Universidad de la Frontera, por lo cual seguimos realizando nuestra capacidad de test y en los próximos días vamos a reaperturar de acuerdo a las indicaciones de la Seremi de Salud. Muchas gracias, subsecretario. Última pregunta, me había equivocado, sí. perdón. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Le quiero preguntar respecto a este protocolo que está trabajando el gobierno en los procesos de desconfinamiento, sobre todo por fechas importantes, por ejemplo, simbólicas que se vienen en los próximos meses, partiendo, por ejemplo, tienen distinta índole, pero lo que pueda suceder en fiestas patrias, pero también, por ejemplo, lo que pueda suceder el 25 de octubre con el plebiscito. Desde el CERVEL están pidiendo una evaluación exhaustiva para evitar riesgos sanitarios. ¿Esto se ha conversado, ministro? Se lo pregunto porque no hemos sabido, por ejemplo, su postura respecto a esa realización de un proceso de elecciones que sería, como le digo, el 25 de octubre.
Muchas gracias, Radio ADN. La verdad es que hay que diferenciar dos cosas. El desconfinamiento, como ustedes lo han visto, solo ha sido iniciado en regiones sin cuarentena. Santiago y la región metropolitana todavía está en cuarentena. Por lo tanto, le falta muchísimo para llegar a una etapa de desconfinamiento. Primero debería pasar a quedar sin cuarentena y después a desconfinamiento. Como dijo la doctora Daza, todo esto está planificado, está hecho por fases, que en el futuro, si ustedes lo quieren, lo daremos a conocer, para justamente evitar cometer errores y reconocer además que a pesar de aquello, en algún momento quizás habrá que revertir algunas de las medidas. Con respecto al tema de las fiestas patrias o de las elecciones, obviamente que no es potestad del Ministerio de Salud tomar decisiones al respecto. El alcalde de Santiago ya anunció que no se van a abrir el espacio donde se realizan las ramadas para las fiestas patrias. Y con respecto al CERVEL, si el CERVEL necesita indicaciones precisas desde el punto de vista sanitario, obviamente que cooperaremos con ellos para darles todo el apoyo. A la autoridad sanitaria no le corresponde opinar sobre el tema de las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo y que tengan un muy buen día. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.